Somos Araceli de Chile y Nico de Argentina y fuimos con nuestra casita rodante a Salvador de Bahía, considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo, pero también de las más importantes y hermosas por su gran diversidad cultural. Pasaremos en medio de las favelas hasta llegar a Pelourinho, el barrio donde se grabó la famosa canción de Michael Jackson, They Don't Care About Us, que significa "A ellos no les importamos", un himno de rebeldía que desafió a la autoridad nacional de Brasil. Entraremos a la famosa Casa Azul y subiremos hacia el balcón donde aparece Michael en el videoclip. Pero eso no es todo, realmente comprobaremos si de verdad se siente el espíritu de Michael Jackson como muchas personas han testificado. Quédate hasta el final del video porque entrevistaremos a Carlos, el hombre que por años ha cuidado la mística Casa Azul. Hola, hola. Hola a todos y a todas. Estamos en Salvador de Bahía, una de las más grandes ciudades de Brasil, y vamos a visitar prontamente el centro histórico Pelourinho. ¿Qué tiene de particular este lugar? Bueno, como no les puedo poner una canción, se las voy a tararear. Perdón si se quebra sus pantallas con este tarareo, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Dice: tan 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 tararariran, tan tararariran, tan tararariran, tan tan. Vamos a ir a conocer el barrio donde se grabó la canción de Michael Jackson. ¿Cómo se llama la canción? Así es, el barrio Pelourinho es un centro histórico acá en Salvador, uno de los lugares más populares, más conocidos por la conservación de la estructura histórica y además la relación con varios famosos que estuvieron ahí, entre ellos Michael Jackson, que grabó un video fenomenal de la canción They Don't Care About Us. A ver, y vamos a visitar ese lugar. Ay, qué bien su inglés el de él. Yo no puedo decir ni la primera letra. ¿Cómo es? They don't care about us. A ellos no les importamos. Y obviamente, como se grabó esta canción del gran Michael Jackson, aquí Nico Jackson les va a bailar un tema. O sea, vamos a hacer la recreación del video. Así que no se pierdan a la nube rutera Jackson con Nico Jackson y la bailarina de Ara Jackson. Bueno, y contarles que nosotros nos quedamos, Nico se está riendo porque estoy mojando toda. Bueno, nosotros nos quedamos donde está la iglesia de Nuestra Señora da Victoria y allá está la nube escondidita, que no se las muestro, no voy para allá porque me estoy remojando. Que ahora vamos a pedir el Uber, así que acompáñenos para ir a bailar la canción. Bueno, ya la bailo. Hasta ahí todo iba bien, pero no pensábamos que el Uber iba a pasar entre medio de las favelas. No lo esperábamos, sinceramente no revisamos la ruta. De primera empezamos a sentir bastante miedo, no sabíamos si iba a pasar algo, si nos iban a secuestrar, si nos iban a robar, y esto es por el desconocimiento que como turistas tenemos y también por la información que se entrega a través de los medios de comunicación, que informan las altas tasas de homicidios, asaltos, robos con violencia y narcotráfico que existe en Salvador de Bahía, ubicándola en el puesto número 9 como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, creemos que como viajeros tenemos que conocer las distintas realidades sociales de nuestra América Latina. La desigualdad social que genera pobreza y delincuencia hace que se estigmatice a todo un pueblo. Pero nuestra América Latina es una historia de lucha y resistencia, de una clase trabajadora que día a día lucha por sacar adelante a su familia y que nada tiene que ver con la delincuencia, de bahianos que al son del batuque africano lograron conservar su cultura pese a la violenta esclavitud a la que fueron sometidos, y lograron crear una identidad multicultural que permitió que Salvador de Bahía sea reconocida a nivel mundial por la samba, la danza y su gastronomía. Y llegamos
Llegamos a Pelourinho, el cual es el centro histórico y cultural más importante de El Salvador. Este hermoso barrio de calles empedradas habita la cultura africana, colonial y algo de modernismo. Acompáñenos a recorrer porque realmente es todo un espectáculo. ¿Qué sería ese río de pirotecnia? Comenten. Cuando veníamos llegando a Pelourinho igual nos asustaba un poquito, ¿no? Yo estaba pensando en cómo me iba a entregar para que nos roben todo, porque nos metimos por unas calles, tomamos un Uber que tenía la ruta marcada, pero igual, había algunas calles que daban mucho miedo. O sea, hermosas, maravillosas, desde lo cultural preciosas, pero eran favelas. Entonces, por todo lo que se conoce de las favelas, desde el lado malo, porque obviamente hay gente buena, trabajadora, humilde, esforzada. Desde el desconocimiento, creo, porque Sí. no conocemos la realidad de las favelas ni estos lugares, pero uno viniendo de afuera y con todo lo que escucha, da Sí. un poco. Eso de que te pueden secuestrar o bajar los vidrios, robarte todas esas cosas que dicen, la verdad es que nos da un poquito de miedo, pero la verdad es que yo estaba más entusiasmada grabando. Así como que el miedo pasó Yo secundario. pensaba que tenía para entregar, para como dije, para que me roben, y Araceli venía grabando ahí toda la situación. Pero por suerte no pasó nada, es solo el desconocimiento quizás y bueno, el contraste con lo que conocemos. Y yo decía, uy, qué buen contenido para la nube rutera. Amigos, y lo prometido es deuda. Mami, papi, miren dónde estoy. Aquí pensar que estuvo Michael Jackson. Y bueno, Michael Jackson le dio el reconocimiento mundial en 1996 con la canción They Don't Care About Us. ¿Lo dije bien, amor? Esta canción también se grabó en Río de Janeiro, en una de las favelas más peligrosas y marginales de Brasil llamada Santa Marta, y en el barrio Pelourinho de Salvador de Bahía. Según se supo después del videoclip, un famoso narcotraficante llamado Marcinho BP, que se sentía una suerte de guerrillero social, fue el encargado de darle protección y seguridad al cantante durante la filmación del videoclip, lo que evidenció la incapacidad de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas en las favelas marginales de Río de Janeiro. Tan, 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 tarararira, ta, 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 ta. Voy a tratar de no caerme. Estoy más tiesa que no sé qué, pero estoy en Salvador de Bahía. ¿A qué le importa cómo baile yo? Ojalá no me lleve presa la policía. Ta, 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 tarararira, ta, ta. Está toda la policía mirándome. Me van a llevar presa. Mi paso para atrás. Y eso fue todo, gracias. Estamos maravillados de encontrar y poder visitar este lugar Pelourinho. La verdad que es hermoso. Uno se encuentra con tanto contraste, arquitectura del siglo XVII, de la época colonial, la convivencia de un montón de tipos de cultura, de la cultura afroamericana que está muy presente, tanto su cultura musical, folclórica, como sus costumbres, sus comidas. Aquí pueden encontrar un montón de locales, tanto de comida como de artesanías típicas de esa cultura afroamericana y brasilera y portuguesa que confluyen en un mismo momento. Y acá visiten este lugar tan hermoso, Pelourinho, no se lo pierdan.
Para cada quadrilha. 5 minutos. Vindo daqui a 5 minutinhos de volta. Só para ir. Yo que tenía la media samba preparada y se terminó el tema. Tarde. Tarde llegué, pero bueno, lo importante es que bailaron las baianas, ¿yo? Bueno, amigo. Pelourinho fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una de las razones por las que se decidió grabar la canción de Michael Jackson es porque Salvador es considerada una de las ciudades más peligrosas y estigmatizadas del mundo. Pero gracias a esta canción se pudo conocer la hermosa cultura baiana. Desde el estigma pasó a ser considerada uno de los lugares más bonitos del mundo, más visitados y lleno de cultura, de colores, de diversidad. La verdad es que estamos enamorados. Seja bem-vindo acá na minha cidade, Pelourinho, a cultura da Bahia. Se cada desceu, pensa, Chile, viva Chile, Santiago de Chile. Sorte. Pronto, viva Argentina, marido simpático, campeón. Y en mis manos está el famoso Aracayé, que tiene camarón. Bastante rico. Esto es una comida muy popular de Bahía. Y esos fuegos artificiales, no sabemos si son fuegos artificiales o qué. Está difícil de comer porque está llenito. No sé cómo hacerlo para que no se me caiga todo, a ver. Me enchastro toda. Muy rico. Vale 15 reales. Es gordito. Está ahí, al ladito de la casa de Michael Jackson. La señora que acaba de enfocar es la que vendo, pero no le gustan las cámaras, así que la grabamos de lejito. País de Argentina, Chile. Chile. La selección está igual a la selección de Brasil. Muy mal. Sí. Pueden vir para Brasil, para Salvador, que vai comer esto. Lo mejor, la acarajé de Bahía. ¿Cierto? Sí. Maravilloso. Buen nombre, Araceli. Paulo Paciencia. Vengan chilenos para acá. Ahora no vengan pensando que Chile está igual a Brasil. Muy mal los dos. Sí, estamos igualitos. Y... Amigos, como es la vida y el mundo es chico, me encontré con una compatriota. Y no solo compatriota, sureña, del sur de Chile. Sí, del centro sur de Chile, de Concepción. Me llamo Cami, estoy viajando, viviendo, reviviendo también en Salvador de Bahía hace 5 meses. Estoy trabajando en la calle, saco fotos análogas para lembranzas, recuerdos de la gente que pasa por aquí. Tienen que comprar una fotito a Cami. La verdad que hermoso su trabajo. Bueno, cuenta que te trajo a Salvador de Bahía. Lleva 5 meses acá viviendo en medio de toda la hermosa locura. La hermosa locura de lo que es Pelourinho. Principalmente la música y la danza afro-bahiana. El batuque más en específico. Bueno, en mi ciudad, en Concepción, soy parte de una escuela de percusión y danza afro-bahiana que se llama Rúa Primavera. De esa escuela también tenemos un bracito que es un bloco de mujeres que se llama Bloca Rúa. Así que aquí estoy tomando clases con diferentes mestres, aquí en la calle, porque los ensayos son en la calle y es algo muy interesante. Así que una recarga de energía, una gran historia de aventuras en este Pelourinho, en Salvador de Bahía. Y además una bahía tan hermosa, Ay, wow. con tanta historia de resistencia, con tanta ancestralidad y mucho poder aquí en estas calles. Qué lindo escucharte, Cami. Así que ya saben, cuando vengan a Pelourinho, fotitos con Cami, que la van a encontrar acá. Y pueden seguir una página que se llama Agora Minha Foto, que es una página de divulgación de mi trabajo. El fallecido rey del pop decidió grabar este himno de rebeldía en estos barrios populares de Brasil con la intención de denunciar las injusticias sociales de los más desfavorecidos. Pelourinho fue inicialmente una columna de piedra en la que se castigaba a los esclavos, y Salvador tuvo más relevancia porque fue en esta ciudad por donde entraron a Brasil provenientes de África. Michael Jackson eligió este lugar porque precisamente hace referencia al racismo,
y pese a que en ese momento su color de piel era blanco, quiso homenajear sus raíces afrodescendientes. They Don't Care About Us recorrió el mundo, incluso después de la muerte de Michael Jackson se convirtió en el segundo himno más escuchado del cantante. Y nosotros estamos en la famosa Casa Azul. Sí, acá se grabó parte del videoclip y se dice que está el espíritu de Michael Jackson. Hay gente que subiendo al segundo piso donde estuvo el cantante dice sentir miedo, que ha visto o sentido su espíritu. Y nos vamos a subir a la famosa Casa Azul. Vamos a ver si sentimos el espíritu de Michael Jackson. Por la compra de cualquier producto a partir de 5 reales solamente, ustedes pueden ingresar arriba. Vamos a ver qué encontramos. Me gustó esa remerita de Olodum, la cual es la banda de percusión más importante de El Salvador y que aparece en la canción. Mientras entramos a la famosa Casa Azul, donde hace años trabaja Carlos vendiendo recuerdos a turistas de todo el mundo que quieren conocer el balcón donde grabó el fallecido rey del pop, les comentamos que la grabación de este videoclip en 1995 generó gran controversia entre las autoridades de Brasil, pues en él puede apreciarse la gran pobreza material y la precariedad social del lugar, algo que las autoridades de Brasil querían ocultar a toda costa, pues por esa época la ciudad de Río de Janeiro era candidata a ser sede de los Juegos Olímpicos a desarrollarse el año 2004. Pero ahora les cuento lo que sentí dentro de la Casa Azul. La verdad es que el lugar está muy abandonado. Sin embargo, decidí tomarme mi tiempo y caminar lentamente a lo que sería el famoso balcón. Por lo que sabemos, el sueño de Carlos es poder comprar la famosa Casa Azul para así hacer un espacio adecuado en la memoria de Michael. Pero no sé ustedes, los lugares que lucen con cierto abandono generan aún más mística al momento. La verdad es que yo voy muy emocionada, algo nerviosa, porque siendo una persona común y corriente me voy a parar en el balcón donde estuvo el rey del pop más famoso de la historia del mundo. Hola, hola amigo. Ay, qué increíble. Si valió la pena el viaje, si me preguntan algún día, ¿cómo no va a valer la pena? Cuando en mi vida me imaginé estar acá. Imagínate que Michael estuvo acá y ahora estoy yo. Ay, se siente rarísimo, es muy emocionante. Qué lindo. Ay, gracias a la vida por esta oportunidad. Estoy súper emocionada. Una de las cosas que más me emociona, o que yo creo que todos los seres humanos nos emociona de la música, es que une, que no importa tu clase social, que no importa de qué país sea, es música y es el lenguaje universal. Y es increíble cómo un cantante tan famoso del mundo haya llegado a un país tan lejano, tan diverso, tan distinto. Nosotros estamos enamoradísimos de la cultura brasilera. La verdad es que la alegría, la espontaneidad, el clima, los colores, es único. Así que bien, Michael, un acierto. Una de las canciones más famosas del mundo, y acá está La Nube Rutera junto a Michael. Miren la suerte que tenemos, estamos con Carlos, quien trabaja hace cuántos años en la famosa casa donde se grabó el clip de Michael Jackson. Quer dizer, Michael, essa casa eu não cheguei a ver Michael, né? Quando ele esteve aqui, eu morava em um bairro, mas não cheguei a vê-lo, porque se eu viesse era muita gente. Mas por eu estar cá, antes de Michael morrer,
em 2008 eu tinha essa lojinha, né? Botei em dezembro, ele morreu em 2009. E aí as pessoas que eu aluguei aqui, não em cima, as pessoas aí me perguntavam, quando ele morreu, né? O dono não queria, né? No caso, que subisse para tirar foto na sacada. Aí tem uma menina que falou, poxa, moça, se eu comprar alguma coisa, você deixa eu subir para tirar foto? Aí eu tava andando, né? Que hoje eu tô mal, enfermo. Aí na hora aí a pessoa deixa, eu deixo. Aí na hora aí subia escondido, assim, abria, a pessoa tirava, fechava. Aí pronto, tá me dando a ideia, assim, né? De a pessoa comprar qualquer coisa a partir de... Era R$2 antigamente, hoje em dia passou para 5, sabe? Então permaneça. Porque sempre tem coisas que dá para você vender a R$5. Então aí eu continuo. Mas Michael, quando ele esteve aqui, eu não vi Michael. Mas eu sei toda a história. Eu sei que o ano que ele veio foi em 1996, foi no dia 10 de fevereiro, chegou mais ou menos às 12h30 nessa base assim, sabe? E as pessoas que aparecem no clipe, no caso, como eu falo que eu não vi Michael, mas que se eu viesse, as pessoas que chegavam depois ficaram lá embaixo, então eram muito policiais e não tinha como você ver. E as pessoas que aparecem são as que moravam ou trabalhavam aqui no Pelourinho. Agora o resto tiveram que ficar bem distante, aí não tinha como ver, se fosse ver era distante, não tinha como. Eu não vim porque na época que Michael esteve aqui, a situação para mim era muito difícil, eu não trabalhava e também não tinha dinheiro para transporte, nem dinheiro de pão, assim, as coisas para mim eram muito difíceis, então hoje em dia eu tô aí, né? As pessoas sempre falam, né? Poxa, eu não vendi nada, mas todo dia, não tem um dia que eu não compre, que eu não venda. Quer dizer, muitas pessoas que compram aqui é para tirar foto. Esse clipe, eu fiz uma soma uma vez com um rapaz, ele... Desde que eu comecei a botar esse clipe em 2010, mais ou menos, janeiro ou fevereiro. Então, de lá pra cá, eu ouço essa música umas 20 vezes ou 30, 30 vezes mais, né? Mas eu fiz a soma de 20 vezes, então tem mais ou menos um ano que eu fiz essa soma, cortando os 2 anos da pandemia. Eu fiz a soma de 20 vezes ao dia, que eu trabalho de domingo a domingo. Então, fiz a soma de 20 vezes ao dia, então deu 95 mil vezes que eu já vi essa música. Mas é mais, né? Mas eu fiz a conta mínima assim pelo baixo. E é verdade que está o espírito de Michael? Quer dizer, eu não creio muito nisso, não. Muitas pessoas falam, que Michael não morreu, mas não é espírito não. Eu acho que assim, se não fosse eu acho, creio eu, né? Que já tinham acabado, ninguém não estava nem se lembrando muito mais de Michael, não estava nem dando importância assim, né? Então, por isso que eu sempre coloco, você pode andar tudo aqui. Se tem alguma coisa de Michael, pode ser Pelourinho, não sei lá onde for, você não vai achar. Então eu sempre procuro, para quem é fã, tem pessoas andando que chegam, choram, se emocionam, sabe? Então eu sempre coloco alguma coisa assim de Michael. Tem caneca, tem camisa, tem máscara, tem bloquinho, tem chaveiro, tem bolsa, toalha, vários acessórios assim, enfim, né, de Michael, né? Então eu só vendo mais por isso. De cada 100 pessoas que vêm aqui para comprar, o total, de cada 100, 2 pessoas eu acho que nem se importa, mas o resto tudo é para subir, para comprar para subir, né? Obrigado, Carlos, por estar contigo. Mandémosle saludos a Chile y Argentina. Um abraço para Chile, Argentina. A partir de R$5 por pessoa pode subir e sacar a foto no balcão. Obrigado, amigo. Ay, qué calor que hace en Bahía, ni se los explicamos. Pero bueno, así transpirados y todo, les queremos dar las gracias por acompañarnos en este hermoso capítulo de La Nube Rutera. Hubo de todo, mucha cultura, gente, pudimos visitar lugares que nunca en la vida nos imaginamos poder estar, así que estamos muy contentos, agradecidos y bueno, no olviden dejar su comentario, suscribirse y ver todos los domingos los videitos de La Nube Rutera que los hacemos con mucho cariño para ustedes. Desde esta hermosa playa do Porto, viendo cómo la gente se mete al agua, muy linda la verdad, Nos despedimos, hasta otro capítulo de La Nube Rutera.
Cariño, chao, chao.